Sí, sí, gracias, güey. Cámara. Dale. Pues bueno, güey, antes que nada me presento con todos. Obviamente el ideal que intentaba siempre hacer esta plática, pues era hacerla un poco más práctica y más dinámica para ustedes, porque al fin y al cabo eso es lo que ocupan, ¿no? Entonces, pues yo soy Emiliano Franco Guerrero, eh, fui jefe de persas hace ya unos años. Ahí estuve un buen rato, hice mi curso de caballeros, CJ, pues ya saben. Después de eso, pues ya salgo de jefe, me inicio una carrera técnica en primeros auxilios en la escuela que se llama Medcare, que es una empresa que se dedica a la formación de técnicos en atención hospitalaria de varios niveles. Y pues ahí pueden ver, ¿no? A transporte de pacientes en estado crítico. Después inicio la carrera en medicina, ya voy para noveno semestre. Y pues esos son mis contactos para cualquier cosa que necesiten. Ese es mi número y mi correo. El índice, les voy a tomar una captura para que se los envíe. Eh, se puedan basar para su plática. Solo son esas dos cosas. Eh, Tienen un límite de 30 hojas para su plática, no pueden pasarse más. Cada hoja que se pase les voy a bajar un punto entero. La idea de eso es porque si cuentan los puntos a desarrollar, son casi 30, les estoy dando casi una hoja por punto. Y la idea de eso es que no quiero que me hagan un trabajo de copy-paste, que es todo lo que la mayoría de los CDJ tenemos en nuestro, incluyéndome, tenemos en nuestro curso. Agarramos, nos empezamos a internet y sin leer las cosas ahí las copiamos y el día que se ocupa algo en una junta, en un campamento, pues no tenemos ni idea. Entonces, la plática consta en que ustedes tienen esa tarea de poner lo que ustedes consideren más importante por cada tema, lo que ustedes necesiten lo que crean ustedes que van a necesitar en su día a día en el M y por qué. Y ya yo valoraré si lo que eligieron es cierto, es realmente lo más importante o no. Entonces, por ende, tienen que poner atención, tienen que leer lo que están haciendo, entenderlo y plasmar en muy pocas palabras y muy resumido lo que necesitan poner en su plática. ¿Sale? Ese es el objetivo. Entonces, obviamente, a quien se le ocurra copiar y pegarlo, poner lo mismo que alguien más o así, pues ahí se verá reflejado. Entonces, si tienen alguna duda, lo que sea, pues ahí me van diciendo, no se preocupen por interrumpir ni nada. Como bien mencionaba su jefatura, pues ahorita es importante que les dé, aparte de la introducción que siempre les tenía preparado, que era esto, ¿no? Que al estar en cualquiera de estas situaciones, nosotros necesitamos, como buenos apostolados, es ahí, estar preparados para situaciones así, porque lo seguirán viendo en el MJC y en el escuadrón y más en SPEC. Ustedes son personas distintas y personas de cambio y trabajan para eso, y más si están en el CDJ. Entonces, eh, por ende, tienen que ser factores de cambio en la sociedad en casos de extrema necesidad, como lo es ahorita. Eh, con la pandemia y en casos donde se necesite de sus habilidades y de sus conocimientos que no puede tener alguien a su edad en otro lado, porque ustedes tienen esta ventaja. Entonces, por ende, tienen que estar preparados para eso, para tratar una simple herida, una simple conmoción, tienen que entender que ustedes al estar en este curso de CJ aspiran para llegar a ser líderes de una escuadra, de un pequeño movimiento y eso es importante porque cuando ustedes y sus morros se encuentren en una situación así, van a ser ustedes los que figuren en esas situaciones y a los que los morros van a creer en quien pueden confiar. Y si ustedes no están listos, van a perjudicar más a una persona de la que pudieron ayudar porque era su responsabilidad al irse a un campamento, al irse a una junta. Todos esos tienen que entender que son responsabilidades que a ustedes se les adjudican y se les adjudican los padres los padres de sus morros con la confianza de que ustedes podrán hacer lo mínimo indispensable para una situación de estas. Entonces es importante que lo valoren. Y pues la introducción y
como bien lo menciona su jefatura con la pandemia, pues en serio espero estén siguiendo las indicaciones con el quedarse en casa. La verdad es que a su edad no es indispensable salir, al menos alguno de ustedes que necesite generar un ingreso o lo que sea, pero la mayoría no es así. Entonces, es muy triste ver en nuestra sociedad, pues todo lo que han visto en las imágenes de cómo tratan al personal de salud, eh, esos videos donde les pegan, no siguen las indicaciones, donde les parece un juego, donde les parece una broma, y al fin y al cabo son las mismas personas que llegan a los hospitales a solicitar una ayuda inmediata sin la educación y sin el entendimiento de su situación. Entonces, esas personas salen de aquí, salen de una comunidad, salen de un barrio, salen de su colonia, son sus vecinos, son sus amigos, son sus tíos, Entonces, por favor, ustedes tienen que entender que deben de tener la integridad y el conocimiento social, este, por el movimiento en el que están, de que en estas situaciones lo mejor que podemos hacer es apoyar siguiendo las indicaciones y convencer a los demás que esa es la solución, por difícil que sea, ¿no? Porque ustedes tienen que ser los primeros en liderar y en ser los que tomen la batuta en esas situaciones, porque solo así se puede lograr el objetivo, ¿sale? Entonces, cualquier duda que tengan ahorita del COVID, si quieren podemos terminar con eso. Eh, y con preguntas que tengan, sí sería importante abordar. ¿Vale? Entonces me voy a ir rápido porque les comento, bueno, no rápido, sino el punto aquí es ser objetivos, ¿no? De aquí ustedes no van a salir como paramédicos, ni como médicos, ni ese es el objetivo de la plática. Como ya se lo mencioné, el objetivo es totalmente otro, es que ustedes tengan capacidad y los conocimientos base para solucionar problemas igual básicos. Y cuando salgan de sus manos, reconocerlos y saber a dónde transportarlos. Entonces, pues bueno, la definición es la atención inmediata, como ya la hayan visto en sus cursos, que se le puede dar a una persona antes de que alguien especializado se la pueda otorgar a un accidentado, a alguien que ocupe esa atención, ¿sale? El primer respondiente, este es un término que se ha utilizado en los últimos años para definirlos a ustedes, a las personas que se interesan en el tema y no tienen ese grado técnico o esa carrera, pero sí pueden ser un escalón importante en la cadena de tratamiento de un accidentado. Es la primera persona que activa el sistema de emergencias, el que intenta controlar la situación, ¿no? Porque obviamente no hay un médico en cada esquina ni un paramédico en cada calle. Entonces, todos los ciudadanos y ustedes como CDJ, como escuadrón, tendrían que tener esta capacidad de ser una ayuda más a cualquier persona. Inician los servicios en la guerra, cuando acuérdense que las guerras regularmente impulsan gran desarrollo en muchas áreas y se dan cuenta que cuando los soldados son heridos en el campo de batalla, hay que trasladarlos y atenderlos rápidamente para no perderlos. Entonces se inician estos vehículos y esta gente especializada para tratarlos y ese concepto se traspola a Estados Unidos donde se inicia el primer como grupito para formar la atención prehospitalaria. El sistema médico de urgencias o de emergencias es el que ustedes tienen que saber cómo activar la simple llamada. Ese no le dan caso al número, se me pasó cambiarlo porque es de una imagen, pero es, ya saben, 911, ¿no? Hay que seguir esas sencillas reglas y que ustedes tengan la temple para decir y saber más bien cómo llamar y qué decir cuando llamas. Dónde estoy, qué está pasando, de una forma tranquila. Imagínense que una ambulancia cuando va al lugar, pues tiene que saber las mismas localizaciones que ustedes necesitan saber para llegar a cualquier lugar. Es más fácil si ustedes ponen referencias y porque esto les puede pasar a ustedes y a su familiar, ¿no? También considérenlo así. Entonces ustedes tienen que decir, ¿sabes qué? Va a salir alguien a tal calle principal a decirles por dónde, qué pasó, qué sucedió y demás, ¿no? Yo he visto mucha gente que cuando ve un accidente se pasa de largo, suponiendo que cualquier persona va a hacer la llamada a urgencias cuando pasan horas y ninguna llega,
Es mucho por el tiempo también de respuesta, pero también porque todos suponemos que la llamada la va a hacer alguien más. Entonces, acostúmbrense a ustedes ser esa persona que comunique, así sean 2 o 3 veces, no importa, ustedes no saben si alguien más llamó. ¿Sabes qué? Pasé por tal lugar y acabo de ver un impacto entre los carros, etcétera. ¿Sale? Hay que mantener la calma, como bien lo vieron en su curso de iniciados. Pues obviamente mantener a las personas que no necesiten ahí estar cerca y pues empezar a ustedes a identificar cuando un paciente se ve estable y no estable. Esto es el deber actuar, es una frase que les enseñamos mucho a los primeros respondientes porque falta mucho ¿cómo será? Ese concepto de entender en las personas que pueden hacerlo, ¿no? Como un buen samaritano, como un buen apostolado, es importante que ustedes no sean indiferentes a las situaciones que suceden en el día a día. Y esta frase me la van a poner en su introducción, van a investigar, bueno, les voy a decir más bien qué es, y ustedes brevemente van a desarrollar porque es importante que ustedes la manejen. Prim non nocere, es en latín, una frase base en cualquier atención de salud, antes que nada no hacer daño. ¿Por qué? Porque, pues no sé, ¿de qué sirve que intentemos, como ya habrán escuchado por ahí, un pendejo con iniciativa, pues empeora la situación de cualquier persona y cualquier estado por intentar ayudar, no, de eso no se trata, ¿no? Si todos intentamos ayudar pero no sabemos, es más fácil que simplemente hagamos una llamada. Bueno, ni saber hacer la llamada sabemos, pues que estemos en esa situación o no, es lo mismo para la persona que lo necesita. Entonces, antes que nada, no hacer daño, ¿sale? Por eso tengo que tomarme en serio la mínima capacitación que sé y no atender las cosas o que me pidan un consejo en el tema y hablar solo porque sí o por lo que he escuchado o por lo que vi, porque eso puede terminar perjudicando más a tu morro, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a lo que sea. Esto, pues, son los primeros pasos que hay que seguir cuando revisamos a un accidente, por ejemplo, en un campamento, que obviamente Dios no quiera que suceda, que en una pista de ciudad ustedes se lesione un niño, un morro suyo, lo que sea. Pues bueno, revisar detenidamente a la víctima, buscar qué lesiones tiene. Eso es importante, la temperatura, pues más cuando estamos en campamentos, ¿no? Ahorita les iré explicando eso. Y bueno, conceptos sencillos que ustedes tienen que entender para valorar lo que puedes definir a una persona si está bien o está mal. Cosas tan sencillas como el pulso, la respiración, la temperatura, la presión arterial. Pulso. Antes, bueno, cuando les daba la plática, nos deteníamos un poco más aquí para preguntarles si ustedes conocían los valores y demás. Ahorita no sería tan útil, entonces, más bien si tienen dudas, aquí me van diciendo. Los rangos normales de pulso de un adulto es lo que ustedes pueden palpar cuando se tocan la muñeca con sus 2 dedos, cuando han visto en las películas o así, que dicen, toman el pulso, lo que sea. Ese es pues un rango normal de que ustedes están mandando sangre a las células de todo el cuerpo, todas, acuérdense que estamos hechos todos de células, y están irrigando esas células con nutrientes, con todo lo que necesitan de energía para funcionar y aparte están recogiendo todo lo que no se usa, desde oxígeno hasta recoger CO2 y desechos que hacen las células, ¿sale? Entonces las arterias llegan a la célula más pequeña de todo su cuerpo y esa es la función. La respiración va muy de la mano con esto porque ese intercambio gaseoso que se hace en la sangre es importante que lo hagan los pulmones. Esto mantiene una temperatura normal del cuerpo y para que se llegue ese, esa sangre a cada célula hay que tener cierta presión. Entonces, como una manguera, ¿no? Cuando tú la apachuras un poco a la punta para que llegue más lejos, hay que mantener una constante para que esa presión llegue a esas células y tú te mantengas consciente,
respirando, las células trabajen sin problema, porque las células, por ejemplo, del corazón y del cerebro son las que primero se afectan cuando falta eso. Entonces, por eso se han visto, por ejemplo, los videos de esas personas que cargan pesas y que se desmayan al momento, hacen tanta presión en su cabeza que hay bueno, no les explico mucho, pero se bloquea esa llegada de sangre al cerebro y el cerebro al notar esa disminución de flujo, dice, ¿sabes qué? Apágate, porque lo que sea que está haciendo que yo no esté recibiendo mis nutrientes y pum, van para abajo. ¿Por qué? Porque saben que si se desmayan, van a estar en un estado como neutro, donde van a recuperar obviamente ese flujo, van a recuperar, es como un mecanismo de defensa. ¿Sale? Entonces eso es lo que pasa, sin tanta presión, no llega la sangre y pum, se apagan. ¿Sale? Entonces, ¿qué más puede pasar? Obviamente los pacientes que dejan de respirar, pues es lo mismo. Y la temperatura es importante también ahí porque ahí es lo mismo cuando a un morro de ustedes le da insolación, muy común en las juntas ahorita con tanto calor. Eh, la, bueno, o sea, si hubiera juntas, es cierto. La temperatura se eleva tanto que hay ciertas proteínas que no trabajan a cierta temperatura. Entonces es lo mismo, se desmaya el paciente como mecanismo de defensa para dejar de estar gastando energía en otras cosas y mejor sobrevivir. ¿Vale? Entonces es la importancia del sistema circulatorio. Es lo que les digo, lo rojo, lo que sale del corazón lleva nutrientes, lo azul regresa con desechos, como el CO2, se excreta y pues obviamente ya cada órgano ahí hace su función de filtración, el hígado de digerir todo y así. Esto es importante donde sepan tomar los pulsos, perdón. El que casi siempre ustedes deben de tomar es el radial, está ahí por la muñeca. Hay varios, como pueden ver. El carotillo no lo vayan a tomar ustedes porque ahí hay unos ciertos receptores que, como han visto en las películas, se puede desmayar a la gente por activar esos receptores. Entonces, no es tan fácil, obviamente, pero pues no serviría de nada desmayar a un paciente solo por tomarle el pulso ahí. Eso se toman, si ustedes toman el corazón como una bomba, pueden ver que obviamente siempre más cerca de la bomba va a ser más fácil determinar el pulso. Entonces, el pulso carotídeo regularmente se toma en pacientes inconscientes que dudas si sientes el pulso más distalmente, más lejos de tu bomba, te vas más cerca para confirmar que hay pulso, ¿no? Entonces, por eso la diferencia de tantos. Y pues bueno, se comparan. Esto si lo habrán escuchado por ahí, por algún lado, que es el primero yo, después yo y al último yo, no es un tema de egocentrismo ni es un tema de creerte más que los demás. Es tan importante como saber que si tú tienes el conocimiento de ayudar y tú te lastimas, ya hay dos heridos y nadie sabe hacer nada porque tú eras el que sabía hacerlo, ¿no? Entonces, por eso el primero yo, después yo y al final yo, porque yo tengo la capacidad de ayudar y si no me cuido, voy a ser una víctima más y aparte no va a haber quien ayude a nadie. Entonces, cuando ustedes quieran atender una situación, cuando ustedes quieran aportar una ayuda desde hacer la llamada, tengan y dense el tiempo de analizar su entorno y ver si pueden intervenir. Si no, es mejor hacerlo con más cuidado, esperarnos a que alguien más llegue a ayudar, porque si no, va a ser un descague, ¿no? Entonces, ejemplos, en campamentos ha pasado muchas veces que el tanque de gas se prende, por ejemplo, por algún descuido o lo que sea. Obviamente, si ustedes quieren ayudar ahí, pues es evidente que tienen que tener mucho cuidado en primero mejor alejar a las víctimas de la situación y no se metan. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo, ustedes terminan empeorando la situación de lo que pueden ayudar. Lo mismo en un atropello, ¿no? O por no querer por querer ayudar a mitad de la calle, que te atropellen a ti, etcétera, pues no ayuda de nada. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a un accidentado, sea lo que sea, que ustedes, porque esto puede pasar en cualquier lado y a lo mejor ustedes también eso era importante en la plática cuando lo hacíamos presencial, pues que me contaran qué situaciones habían tenido ustedes donde creían o necesitaban conocimientos para actuar. Puede pasar en casa, puede pasar en la escuela, puede pasar donde sea. Entonces, cuando pasa,
lo importante o lo indispensable para hacer la llamada y reportar qué está sucediendo es que nosotros queremos saber si el paciente está consciente o inconsciente. ¿Por qué? Porque eso determina qué tan grave puede ser lo que le esté pasando al paciente. Si se fracturó, si se le duele la panza, si se quemó, pues bueno, el paciente está consciente y sabemos que al menos su corazón funciona, sus pulmones funcionan y está respirando, ¿no? El problema cuando está inconsciente es que no sabemos si el corazón funciona, si el pulmón funciona o si está en paro cardíaco o demás. Entonces, por eso hay una forma rápida de evaluar el estado de conciencia, que es que se le pregunta al paciente si está alerta o no. En tiempo, espacio y persona. Oye, ¿cómo te llamas? ¿En dónde estamos? ¿Y quién eres? Con esas sencillas 3 preguntas tú puedes saber si el paciente está alerta o si tiene algún problema en la cabeza, que se haya golpeado, por ejemplo, que será en caballazos o juegos donde te puedes golpear la cabeza. Pues si él te contesta porque lo hay y son diagnósticos ya graves, que te contesta que es el año 1950, que te dice que está en su casa y no te puede decir cómo se llama, pues bueno, hubo un golpe fuerte en la cabeza que está causando esa alteración, algo está grave y no lo puedo tratar yo aquí, evidentemente. Entonces hay que llamar, reportar y llevárnoslo ya, porque esos son signos que ustedes sin saber qué está pasando pueden deducir que mi morro no está bien, ¿no? ¿Quién no sabe qué año es y quién no sabe qué persona es? Después ve que responde a estímulos verbales, es decirle, oye José, ¿estás bien? Sí, sí, es que me pegué en la cabeza, pero ya pasó. Ah, perfecto, me puede responder. Si los estímulos dolorosos se hacen en dado caso que la persona esté en tal grado de inconsciencia, que le tengas que... Doloroso es el término como coloquial, no significa que tenga que ser un dolor real. Con solo moverlo, con solo estimularle el brazo así, ver su reacción, ¿no? Si te sintió, si no te sintió, porque eso igual habla de gravedad. Entonces, si le vuelves el brazo y te dice, déjame o suéltame o así, bueno, está respondiendo al estímulo. Y es que está inconsciente y no hay ninguna respuesta. Ustedes pueden fácilmente deducir, mi morro está grave, mi papá está grave, mi mamá está grave, mi primo está grave, mi sobrino está grave, hay que llevarlo, ¿no? Yo no sé qué le está pasando, pero sé que sé analizar la situación y no voy a perder tiempo en el tratamiento de este paciente, ¿sale? La orientación que les decía, tienen que saber qué personas son, lugar, tiempo y eventos. Obviamente pregúntenle cosas sencillas para que puedan valorar eso rápido. En los arrastres no me detengo mucho porque la verdad es que esto es importante a lo mejor, pues más para situaciones en empresas, en lugares donde realmente urge sacar a un paciente, pero la realidad es que yo en todos los años que he ido a campamentos y que he estado con ustedes y demás, jamás he necesitado cargar a alguien y si lo necesitamos cargar, no debe de cargarse como se muestra en las imágenes. ¿Por qué? Porque esos son de urgencia. Es cuando hay algún tipo de químico, algún tipo de incendio, algún tipo de algo que lo tienes que sacar del área. Pero regularmente cuando se necesita trasladar a un paciente, a un morro en sus situaciones, es la forma donde que no puede hacerlo porque tuvo un trauma. Es decir, en torneos se lastimó la pierna, es decir, se cayó de algún lado, es decir, ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, lo mejor para mover a los pacientes en ese tipo de situaciones es inmovilizarlo lo más posible y evitar moverlo. Y creo que su jefatura tiene una camilla todavía que deberían de estar llevando cada sábado y cada campamento justamente para trasladar a los pacientes de la mejor forma posible. ¿Qué pasa en campamentos? Que ahí siempre hay un tobillo torcido, una rodilla lastimada, pues, casi todo lo que tenga que afectar a piernas, ¿no? Que evite a su morro trasladarlo. Entonces, por ejemplo, por mera lógica, si ustedes van con sus morros, van ustedes tres morros a buscar una troncobase y se lastima uno de ellos se fractura la pierna, a lo mejor ustedes no pueden ver si está fracturado, pero te dicen no puedo caminar. Pues si ustedes observan el cuadro inferior derecho, donde está de color amarillo esos traslados,
pues pueden entender que en primera, si son dos, el primero que está del lado izquierdo, pues está trasladando las piernas, arrastrándola totalmente, lo que va a hacer que lesiones más la fractura y puede ser que haya una hemorragia interna que lesione un poco más. El que sigue de abajo, que lo carga como costal, peor aún, ¿no? O sea, va la pierna ahí colgando y tú ahí pasando entre troncos y todo más, creyéndote muy héroe, cuando en realidad tu morro lo que necesitaba era no mover más la pierna y trasladarlo así, rápido, ¿no? Los otros dos que lo tratan, imagínense que la fractura o la lesión fue a nivel de rodilla y va la pierna ahí doblada y ustedes caminando y cada que caminan va lesionando más y más la rodilla. Los otros dos serían la realidad, los mejores traslados, ¿no? Donde no se mueve nada, donde procuran evidentemente no mover las extremidades y esos podrían ser en todo caso lo mejor. Pero es lo que les digo, ¿qué chiste tiene llevárselo de elefantito cuando estás a 2 kilómetros de donde pueden llevar la camioneta o algo así, ¿no? Entonces, qué mejor de, oye, ¿sabes qué? Manda a tu jefe, dile que se vaya corriendo por la camilla y lo llevamos sin moverlo más, no se va a lesionar más, le hago tráete una venda, lo inmovilizamos y nos lo llevamos al hospital. ¿Por qué? Porque tú sabes que no tienes que lesionar ya nada más, porque por dentro no sabes la lesión que hubo. Entonces es importante conocerlo, sí, pero la realidad es que no se ocupan porque no es lo ideal, más que en una emergencia así donde les digo se esté quemando, pues, ¿qué se podrá quemar? En el escuadrón o algo así que necesite sacarlo urgentemente, pues no tanto. Con esto quiero decirles que siempre que ustedes intenten mover a un paciente lastimado o lo que sea, muévanlo lo menos posible y más si la causa es traumática, porque ustedes, ni nadie, ni nosotros como médicos, tenemos rayos X para ver qué está pasando por dentro. Entonces, siempre es mejor suponer que es lo peor y que cualquier movimiento va a empeorar el pronóstico y la recuperación de mi paciente. Importantísimo, si es tan importante no mover a los pacientes por las articulaciones que lo más que me pueden hacer es una hemorragia, imagínense lo importante que es no mover a un paciente en su en la cabeza en cuanto a cervicales, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí ya no solo es la hemorragia, es lo que puede causar a nivel del sistema nervioso central, la parálisis que me puede causar un impacto así, una lesión así. Nosotros tenemos un sistema nervioso central que nos recorre del cráneo hasta el coxis, más o menos, un poquito más arriba. Todos esos nervios van al corazón a decirle cuándo latir y a qué ritmo latir, va a los pulmones a decirle cómo respirar y cada que respirar, va a los músculos a decirles cómo contraerse y cuándo contraerse cuando quede la orden, va a las piernas, va a todo, absolutamente a todo, a intestinos y demás. Una lesión a nivel de eso, obviamente la lesión entre más arriba esté, imagínense que la lesión donde es, para abajo ya no funciona, ¿sale? Entonces, entre más arriba sea la lesión, más daño vas a tener hacia abajo. Entonces, a nivel de cuello, haces una lesión, seccionas nervios y dejas paralítico totalmente a tu paciente por un mal manejo de cuello. Por eso la importancia de, ¿sabes qué? No lo muevas. Se cayó del tercer piso de la torre de jugando guerra o cualquier cosa donde puede pasar. No lo muevas, no lo muevas. Hay que llamar a quien sepa cómo inmovilizarlo, cómo mantenerlo, pero no lo quiten, váyanse todos y hay que tranquilizar al paciente. ¿Por qué? Porque si se lesionó la médula o hay por ahí una vértebra rota, que un fragmento puede lesionar los nervios que les menciono, pues mejor dejarlos así, que llegue hacia el hospital y se puede operar y a lo mejor se deja intactos los nervios. Pero si lo paras, ya párate, vente, no sé qué, no pasó nada. Y en ese momento que se paró, seccionas nervios. Oye, es que no siento mis brazos. Oye, es que no siento mis dedos. No siento mis piernas. No puedo respirar. Ahí está el detalle, ¿no? Entonces, la importancia de que cada vez, escuchen esto importante, cada vez que tengan un morro que se lesionó traumáticamente porque no saben si en cuadro, en la bola, se torció, le pegaban la espalda, lo que sea, no lo muevan, déjenlo y si lo van a mover, vean cómo la persona del lado derecho con los guantes azules está tomando su cabeza para que no se mueva en lo absoluto si van a moverlo por alguna extrema necesidad, ¿sale? Pero si es posible, mejor no, y ahí se traen la camilla obviamente les digo, intenten imaginárselo conmigo, pero se lateraliza, así como le está agarrando
los guantes azules, ponen la camilla de este lado, como lo estamos viendo de la imagen, se lateraliza al paciente con 3 personas, el que ya tiene los guantes azules, bueno, el ejemplo, otro en el hombro, otro en cadera y otro en piernas. Es importante que las manos dé la orden y él apriete fuerte para que no se lesione. Meten la camilla por este lado y lo regresan así lentamente y ya, lo llevan a donde tengan que llevarlo, ¿vale? Ya después vemos si regresando, cuando podamos ver, les doy nada más lo práctico para que podamos entenderlo Oye, Emi, bien. ya que dice que queda menos de un minuto, entonces ya voy a empezar la otra cámara. Ahorita les mando el Sí, link. sí, está bien. Dale, ahorita les mando el link y a ti y a los morros, cámara. Bye. Va, va.